Hola amigos, bienvenido a mi canal, espero que estéis bien. Mi nombre es Elena para aquellos que no me conocen. En este vídeo voy a hablar de la noche oscura del alma, que es la segunda etapa del proceso del despertar espiritual y forma parte del ciclo que he comenzado de 5 vídeos de las etapas del despertar de conciencia. La primera etapa es la llamada al despertar de conciencia y es el vídeo anterior que subí a mi canal. Os lo dejo aquí arriba para que lo veáis. Si estás despertando espiritualmente, vas a pasar por este proceso. La noche oscura del alma se puede manifestar como una pequeña crisis espiritual que dará un cambio repentino en tu vida. Y esto te llevará a buscar respuestas espirituales y ver más allá del horizonte de tu vida. La noche oscura del alma llegará, pero nunca tendrás una prueba que no puedas superar, ya que se te dará los recursos y las fuerzas para poder superarla. Esta etapa de la noche oscura del alma puede ocurrir cuando hay una crisis, una depresión, por ejemplo, y esto arrastra a la persona a dar un cambio en su vida. Es un tipo de situación que cuando la pasas te pide salir de tu zona de confort, aunque hay muchas situaciones por las cuales puede llegar a la noche oscura del alma, y no solo por una crisis o una depresión. La noche oscura del alma también puede darse cuando no te llena lo que estás haciendo o estás viviendo, por ejemplo, un trabajo o una relación de pareja, pero por comodidad no haces nada para solucionarlo. Entonces te verás forzado a pasar por la noche oscura del alma y esto te hará salir de tu zona de confort. También la noche oscura del alma ocurre cuando pasas por una situación negativa en tu vida y tú no has tenido culpa de ello, sino que las situaciones a tu alrededor sucedieron de esa manera y te has visto afectado por esa situación. Pero el que eso haya ocurrido no es casualidad y se aprende de esa situación y al pasar por esa noche oscura del alma, uno se eleva como el ave fénix y renace aprendiendo de la situación. También se da la noche oscura del alma cuando una persona se ve obligada a cambiar de su lugar de origen y a cambiar de región y abandonar su zona donde ha vivido durante mucho tiempo y cambia a otro lugar donde no conoce a nadie y se siente solo. En ese periodo de soledad la persona tiene una perspectiva de toda su vida y este periodo de soledad puede causarle una depresión, pasando por la noche oscura del alma, y esto le hace despertar espiritualmente. Este periodo de crisis es conocido como la noche oscura del alma. Cuando has recibido el llamado espiritual, que lo comenté en el vídeo anterior, empiezas a interesarte sobre temas espirituales. Sientes curiosidad e investigas sobre niveles de conciencia superiores. Empiezas a retar tus creencias aprendidas, empiezas a cuestionarlas. Aquello que habías creído desde pequeño ya no tiene sentido para ti y empiezas a reestructurar todas las creencias aprendidas. Esto también te lleva a la noche oscura del alma, porque transformamos nuestro ego. Aquello que nos identifica comienza a cambiar, así como cambia también la imagen que teníamos de nosotros mismos. Comenzamos a ver más allá de lo que antes veíamos. En la noche oscura del alma siempre hay un tipo de ayuda para ti, que puede llegar por un libro, un guía, como comentaba yo en el vídeo anterior. Empiezas a ver señales, sincronicidades, y esto es una ayuda para que puedas superar esa etapa, porque nunca estás solo. El universo siempre te pondrá ayuda adelante para poder superar la noche oscura del alma a través de libros, amigos o guías espirituales. La noche oscura del alma es un tema muy importante, es un proceso transformador. Es como cuando la oruga se convierte en mariposa. Esto genera una crisis existencial, ya que el viejo modelo del ego no quiere que eso ocurra. La noche oscura del alma da lugar a la muerte del ego. Recuerda que no estás solo, si estás pasando por la noche oscura del alma, ya que recibirás señales, ayuda y sobre todo confía en tu intuición. Toda situación dura nos esfuerza a aprender y a ser más fuerte. Es una manera de crecer y sobre todo mejorarnos nosotros mismos. Cuando el alma se manifiesta, el mundo empieza a cambiar. Las relaciones, los eventos, hay una forma de ver la vida diferente. Todos los llamados al despertar espiritual pasan por la noche oscura del alma. El alma tiene un propósito, pero se encuentra con el ego, que tiene otra perspectiva, que tiene que ver, por ejemplo, con el trabajo, la familia, la profesión, que está bien, pero llega un momento que el ser está ya a punto de manifestarse. Y si la persona no entiende lo que le está pasando, tiene una crisis interna. Y se puede abrir dos caminos, la medicación y la meditación. A veces esa crisis se confunde con una enfermedad. De otra forma se entiende que ese proceso debe pasarlo y es el proceso del despertar espiritual. Ese despertar debe pasar por una parte, por una etapa de parto,
que es lo nuevo por vivir, y por otra parte está la parte antigua, el ego, que nos tira a vivir como vivíamos antes. Una crisis es una oportunidad, ya que de ahí surge nuestro crecimiento personal. Esta segunda etapa del despertar espiritual, la noche oscura del alma, puede ser un tanto dura. La noche oscura del alma tiene por objeto revelarte aquella fortaleza que te hace único y te recordará tu misión en esta vida. Y debes confiar en el proceso. La noche oscura ayuda a evolucionar en conciencia, impulsa a leer libros, ver vídeos, a indagar. La noche oscura es un factor de impulso de conciencia. Hay muchas personas que han tenido la noche oscura, situaciones de dolor, de sufrimiento, y el cómo han vivido esas situaciones les ha servido como factor de impulso para su crecimiento personal, para su desarrollo en conciencia y para su evolución espiritual. La noche oscura se ve como elemento de impulso para comenzar un nuevo camino desde la conciencia. Y esto también ocurre a nivel colectivo. Lo que estamos viviendo, por ejemplo, con la pandemia, también es una noche oscura que llega a la humanidad para que demos conjuntamente un salto de conciencia. Debemos vivir la pandemia con el firme propósito de vivir de una manera mucho más acorde con lo que realmente somos. Aprovechando estos acontecimientos, claro está. Y si esto ocurre, abriremos la puerta a la nueva humanidad. Si el despertar se hace solo desde una minoría de personas, vendrán nuevas noches oscuras para que la humanidad tenga esa transformación y dé un paso hacia adelante. Cuando sales de esta etapa, sales transformado, más consciente, más sabio, más feliz. Experimenta un profundo cambio de mentalidad y de actitud frente a la vida, pasando de lo superficial a lo profundo, de lo material a lo espiritual, del ego al ser. Y cuando terminas este viaje, vuelves al mundo y disfruta de él, pero desde otro lugar, porque has despertado, sientes un profundo agradecimiento y no por lo que te ha pasado, sino por lo que has aprendido. Te das cuenta que todo lo que te ha pasado en la vida tiene un para qué, si lo aprovechas, claro está, si aprendes de ello, para desarrollarte espiritualmente, para despertar, para conectarte con el ser. Te das cuenta que todo lo que te ha sucedido era lo que necesitabas para convertirte en la persona que eres ahora. Tengo un vídeo subido a mi canal donde hablo de mi propio despertar y hablo también de esto. El vídeo se llama El despertar de la conciencia y os lo dejo aquí arriba para que lo veáis. Cuando te das cuenta de esto, sientes agradecimiento por lo que has recibido por parte de la vida. Aunque al principio no lo veas ya que fue una noche oscura del alma. Y en ese momento no eres consciente de lo que recibirás al salir de la noche oscura del alma. Al salir de esa noche oscura, descubre que tienes una habilidad, un conocimiento, que siempre lo has tenido, pero estaba dormido y es ahora cuando te das cuenta y eso cambiará totalmente tu vida. Por eso debes tener fe en tu intuición y seguir adelante con ese proceso. Una vez que superas esa noche oscura del alma, hay un tesoro espiritual para ti. Es la tercera etapa del proceso del despertar espiritual y lo explicaré en el próximo vídeo. Amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. No te olvides dejarme un like, un comentario y suscríbete también a mi canal. Os deseo que tengáis una feliz semana. Nos vemos en el próximo vídeo. No me faltéis. Un beso para todos.